Hola, buenos días. Hola, Juliana, buenos días. Hola, Jessica. Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue ayer en el parcial? Bien, profe. ¿Sí? ¿Cómo se sintieron? ¿Muy largo, muy difícil o estaba bien? Pues algo se demoraba uno haciendo las gráficas, profe. Ujú. Sí, 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 es verdad. Y Juliana, ¿cómo te sentiste? Bien, profe, ¿Sí? pero pues como dijo Jessica, uno se demoraba, era más haciendo pues las gráficas. Sí, 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 sí. Voy a revisar, de hecho. Aquí está. Voy a revisar. Voy a abrir un momentico los parciales. Ya vi por qué se demoraron un poquito. Ok. Bueno, estoy revisando el de Jessica. Solo lo estoy ojeando. Ok. 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 Ay, ok, los otros los hiciste en Excel. Sí. Sí, profe. Ejercicio Creo 1 que y sí. ejercicio. Ay, el ejercicio 2 no lo alcanzaste a hacer. O sea, el 6. Ah, profe, el que hice en Excel fue el 5 y el 6. Pero el 6 no me aparece. En Excel está, profe, que ahí hay dos archivos. Sí, 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 espérate que ya abrí la hoja que dice ejercicio 2. Voy a abrirlo en Excel a ver si me abre. Toca que revises. Mira que el último ejercicio, el 6, creo que no lo adjuntaste. No llegan los dos, profe. Solo llegó el ejercicio 5 y estoy viendo la otra hoja ahí de Excel y solamente está el enunciado. Cierto. Revisa. Mm, Bueno, voy a ver el de Espera, profe. Juliana. Dale. Juliana. Listo. Ok, vamos. 5. Listo. ¿Sí se dieron cuenta que el 6 era el mismito que habíamos hecho en clase? Y de las otras curvas era, o sea, del punto número 4 era lo mismo que hicimos ayer, antes de ayer en ejercicios, pero se los puse al contrario, en vez de subir el ingreso, se los bajé. Y así sucesivamente. ¿Sí se habían dado cuenta? Sí, No, profe. profe. Yo sí no. ¿No? Ay, bueno. Listo, hola Ana María. Buenos días. A ver, vamos a revisar el de Ana María. Listo, el de Jessica, listo. Bien. O sea, lo estoy viendo por encima, ¿no? Ah, profe, para que aparezca el 6 toca descargar el Excel, porque si no, no aparece. ¿Toca descargar el qué? El Excel, profe, o sea, el archivo que envié del Excel. Ah, ok. Listo, listo. Yo lo descargo entonces. Sí, profe. Ah, perfecto.
Bueno, listo. Listo, ya revisé a Elena María. Creo que hay unas gráficas que toca corregir, pero bueno, bien completo. Vamos a ver qué por ahí. Bueno, listo, luego los reviso. Listo, muy bien. Entonces, vamos a continuar con nuestro tema de macroeconomía. ¿Listo? Entonces, recordemos, voy a mostrarles dos presentaciones. ¿Listo? Profe, Señora, se te cerró el audio. era para preguntarte lo del ¿Lo del primer tema? parcial. Lo del parcial, ay, pero lo estaba diciendo. Lo estaba diciendo. ¿Pero el primero? Ah, no, el primero no, el primero todavía está ahí. Lo estoy calificando porque como las historias son largas. Pero si van a necesitar alguna recuperación de estos parciales, la vamos a tener, ¿listo? Lo importante es que asistan a clase, ¿sí? Cuando yo veo interés, que las personas, que los estudiantes participan, que preguntan, también vamos a evaluar ahorita lo de la exposición, entonces ahí obviamente se les da una oportunidad, digámoslo así, para recuperar, ¿listo? Pero es que como han sido largos los parciales, no se terminado de calificar sinceramente. ¿Listo? Bueno, buenos días, Brian. Bueno, profe, lo de los temas. Sí, entonces los de los demás. ¿Qué tal? Estaba revisando los parciales a ver si los habían enviado completos. Si los enviaron completos, toca es puntualmente entrar a verlos. ¿Listo? Y ahora con respecto al nuevo tema que nosotros empezamos el lunes con Jessica y Juliana y que Ana María y Brian no pudieron asistir. ¿Listo? Empezamos a hablar acerca de macroeconomía. Entonces, a diferencia de micro, que micro estudia, que es la disciplina de la economía que estudia todo lo que tiene que ver con el individuo y las empresas, la macroeconomía, aparte de eso, va un poco más grande, ¿sí? Un poco más agregado. Y vimos algunos conceptos que se utilizan mucho en macroeconomía, como el PIB, que es el Producto Interno Bruto, que es el que, con el que se mide el crecimiento o la riqueza de un país, la inflación, que constantemente estamos escuchando acerca de que la inflación subió, que la inflación bajó, que cómo la inflación está afectando los precios, que cómo se fija el salario mínimo de acuerdo a la inflación. Entonces, ese es un tema macroeconómico. También el desempleo. Los temas de empleo de un país es parte de conceptos macroeconómicos. Balanza comercial. La balanza comercial es aquella en donde se analiza todo el comercio internacional, o sea, exportaciones e importaciones. ¿Listo? Les estaba mostrando a Jessica y a Juliana el lunes que estos son algunos de los puntos importantes que se toman en macroeconomía, aparte de los que ya acabamos de mencionar, que era el crecimiento, la inflación, el desempleo, la balanza de pagos o comercio internacional. También analizamos un tema importante que es la pobreza, las políticas monetarias, que es todo lo que tiene que ver con el Banco de la República, subida y bajada de tasas, políticas fiscales, que es todo lo que hemos estado escuchando en los últimos meses, en el último año, acerca de reformas tributarias, ¿sí? Cómo recaudar tributos de la población para poder gastar el país, eso se llaman políticas fiscales. Política cambiaria es todo lo que tiene que ver con tasas de cambio, ¿sí? El dólar, el euro, la libra, bueno, etcétera. Y todo lo que tiene que ver con bolsa de valores. Política educativa, como su nombre lo indica, todo lo que tiene que ver con respecto a educación. Entonces, yo les di como opción escoger a Jessica y a Juliana el lunes. De estos puntos, no, el crecimiento no, yo lo voy a exponer ahorita.
Del tema de inflación, desempleo, pobreza y balance de pagos, entonces ellas escogieron. Jessica escogió balanza de pagos, que todo es todo lo que tiene que ver con comercio internacional, exportaciones e importaciones. Juliana escogió desempleo. Juliana, no me acuerdo. Sí, profe. Desempleo. Entonces a Juliana le correspondió desempleo. Queda pobreza e inflación. Entonces, tienen que repartirse el tema entre ustedes. O sea, ¿quién va a escoger inflación y quién va a escoger índice de pobreza? Todo tiene que ver relacionado con Colombia. Listo, Ana María. Yo hice aquí, profe. Señora. Inflación. Listo, entonces Ana María, inflación y Brian, índice de pobreza. Listo, este es un tema bien interesante. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Estos puntos. Tienen que definir el indicador, tienen que mostrar cómo se calcula, explicarlo, cuáles son las metodologías que se utiliza, las historias más relevantes de estos conceptos macroeconómicos, tanto en el mundo como en Colombia, los datos más relevantes, tienen que mostrar gráficas, proyecciones y ustedes tienen que hacer una evaluación. Tienen que hacer un quiz. Ay, me quedé haciendo un quiz. ¿Me escuchan? Se fue la luz. Espera que vuelva a retomar. ¿Me están escuchando alguno? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Ay, yo aquí hablando solo tenía el audio cerrado. O sea, es que se fue la luz, pero volvió inmediatamente. ¿Eh? Listo. Entonces, seguimos aquí. Listo. Entonces, deben mostrar la historia relevante, por ejemplo, en el mundo, la historia, los datos en Colombia, las gráficas, las proyecciones, y entonces me quedé ahí. Deben realizar una evaluación. Tengo que evaluar si los otros compañeros, aparte del que hizo la exposición, entendieron el tema. ¿Mm? Entonces deben hacer una evaluación o un quiz ese mismo día. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo les voy a empezar a explicar hoy crecimiento, o sea, PIB. Y va a ser la metodología. Yo les voy a mostrar el indicador, les voy a mostrar cómo se calcula, se los voy a explicar, la metodología que se utiliza, les voy a mostrar los datos y las historias de la historia del PIB en Colombia, les voy a mostrar de dónde sacamos las gráficas, los datos, las proyecciones. Y no, pues no los voy a evaluar en esta oportunidad, pero sí podemos hacer un ejercicio, ¿saben? Yo creo que entre hoy y mañana es jueves, ¿verdad? Estaba analizando, lo más seguro es que tengan que empezar la exposición el martes. Un día el martes, una persona el martes, otra el miércoles, otra el jueves, otra el viernes, porque serían los 4 días que nos quedan libres, ¿sí? Entre comillas libres, para hacer la exposición. Y el 25, pues hacemos la última actividad o lo que yo les, un tema que de pronto les voy a poner, analizando todo, ya viendo todo lo de inflación, lo de desempleo, ¿sí? Una propuesta que ustedes me pueden hacer, ¿listo? Y para que tengan este fin de semana para hacer todas las exposiciones súper bien. Puede que el martes
salgan 2 grupos, ¿sí? El miércoles también, y jueves y viernes lo podemos destinar para otras cositas. ¿Listo? Entonces todos deben tener lista la presentación el martes. ¿Listo? Hoy estamos a miércoles, entonces tienen todavía tiempo. Y como yo les voy a explicar hoy y mañana, asimismo, digamos, sigan ese mismo lineamiento de la explicación. ¿Listo? Hoy les voy a explicar Producto Interno Bruto, que es PIB. ¿Listo? ¿Preguntas? Ya Jessica y Juliana empezaron a averiguar, antes de ayer empezaron a averiguar, tuvieron como 20 minutos para averiguar acerca del tema. ¿Listo? Entonces, primero, les voy a mostrar algunas fuentes de información que ustedes pueden consultar y les voy a mostrar, antes de entrar a hablar del tema del PIB mejor, les voy a mostrar cómo sacar la información económica en Colombia. Esto les vamos a ver. Primero les voy a dejar esta. Listo. Pues como yo también dicto, pero es que esta la dicto esta se ve en administración, creo. Yo también dicto fundamentos de macroeconomía. Ustedes ven fundamentos de economía, que es la condensación de micro y macro, y en administración ven fundamentos de micro y fundamentos de macroeconomía. Entonces tomo como base la presentación de macroeconomía. ¿Listo? Las fuentes de información para los temas macroeconómicos son estos. Tenemos el Banco de la República. Ya vamos a entrar a ver cada una de estas páginas y qué podemos conseguir en estas páginas que les pueda servir a ustedes para su investigación. DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, que es donde prácticamente tenemos toda la información de economía de nuestro país. Cada país tiene su departamento de estadística. Aquí se llama DANE. Departamento Nacional de Planeación también es otra fuente importante que podemos consultar. Ministerio de Comercio Exterior, digamos para el caso de la persona que le tocó la balanza de pagos, ahí también pueden recolectar información. La CEPAL, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, no sé si lo tengo aquí. Ay, no tengo el Fondo Nacional, tengo que agregarlo. El Fondo Monetario Internacional que constantemente está sacando las posibles proyecciones. Las proyecciones para el PIB, de hecho lo vi ayer en el noticiero, que sacó el Fondo Monetario Internacional para Colombia, es un crecimiento entre 5 y 7. Yo veo muy difícil que sea 7, pero puede que esté pues el rango de 5. ¿Listo? ¿Qué otras? La Organización Mundial de Comercio, Asobancaria, si vamos a hablar de política cambiaria, Asobancaria es una muy buena fuente de información que podemos consultar. Wall Street, pues todos hemos escuchado de Wall Street, ya sea, digamos, en películas o que hemos escuchado mencionar acerca de Wall Street, que es todo lo que tiene que ver con negocios y bolsa en el mundo. Wall Street está en Nueva York. ¿Listo? La bolsa de Wall Street. Revista El Economista o en inglés The Economics, Banco Interamericano y Gallup, que es una empresa de investigación. ¿Listo? Entonces, estas son algunas fuentes de información que podemos consultar. Vamos a iniciar. Yo les voy a mostrar la del DANE. Es, digamos que donde condensa la mayor cantidad de información de macro en Colombia. Listo. Entonces, lo único que ustedes tienen que poner en el motor de búsqueda es, o en Google, DANE. ¿Listo? Y les sale automáticamente esto. ¿Listo? Entonces, vamos a abrir. Recuerden, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Ustedes constantemente han visto, digamos, en el noticiero al director del DANE, que es este que habla súper gomelo, si lo han de pronto escuchado o han visto. Sí, profe. ¿Cierto que sí? Entonces, es bien particular, pero es bien pilo este señor.
Listo. Entonces, miren, ¿qué tenemos aquí en esta página? Tenemos estadísticas por tema. Entonces, aquí nos refleja cosas puntuales. Entonces, todos ustedes pendientes. Tenemos PIB, que es el que yo les voy a explicar ahorita, ¿sí? Tenemos IPC, que IPC es inflación. Entonces, índices de precio al consumidor, al que le haya correspondido inflación, también se conoce como IPC, pero pues ustedes van a entrar a explicar. Tasa de desempleo, ¿sí? Y pues los indicadores económicos y los indicadores más relevantes. ¿Qué más tenemos en esta página? Si quieren, si ustedes están en el computador, sigan los pasos conmigo. Entonces tenemos, bueno, las próximas publicaciones, entonces ya casi va a salir el índice del mercado laboral, el mercado laboral según el sexo, el mercado laboral según el parentesco, también puede aparecer. Bueno, aquí el boletín diario de precios mayoristas que se llama CIPSA. Este lo consultaba cuando yo trabajaba en el ministerio, lo consultaba diariamente. Entonces es cómo está la papa, cómo está el arroz, cómo están las verduras, las frutas, las carnes, los pollos, ¿sí? Este es el boletín diario de mayoristas. Mayoristas son aquellos que venden al por mayor, ¿sí? Pero pues con respecto a alimentos, Corabastos y todos estos centros grandes en cada una de las ciudades. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya, por tema. Entonces, si ponemos aquí por tema, entonces podemos tener, miren, Censo Económico de Colombia. ¿Recuerdan ustedes hace algunos años que nos censaron en Colombia? Entonces llegaban a la casa, le preguntaban a las personas acerca de sus condiciones de vida, miraban la casa, cuántos integrantes había en la familia, de qué edad, si todos trabajaban. Este es el Censo Económico de Colombia. Miren aquí, comercio internacional. Entonces aquí le compete a Jessica, por ejemplo. Comercio interno, también hay indicadores apartes de construcción, pero esto hace parte del PIB, ya luego lo vamos a ver. Estadísticas, industrias, mercado laboral, aquí precios y costos, tecnología, bueno, aquí demografía y población, cuántos colombianos realmente somos, y por demografía, o sea, por lugar, cómo estamos en el tema de educación, gobierno, pobreza y condiciones de vida. Entonces este tema aquí le va a corresponder a Brian. Salud, seguridad y defensa. Listo. Tecnología, innovación, transporte, precios. Bueno, listo. Muy bien. Entonces aquí, por el lado de estadísticas por tema. Aquí, ok, las metodologías que se utilizan para calcular estos indicadores, también ustedes aquí los pueden consultar. Servicio al ciudadano, convocatorias, aquí que hay. Esperen, muevo esto. Acerca del DANO, normativa, listo. Listo. Les voy a mostrar el PIB. ¿Listo? Entonces vamos a hacer clic en PIB. Listo. Cuando ustedes hacen clic en aquel concepto macroeconómico que quieren consultar, les aparece pues una pestaña aparte. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el PIB? Entonces aquí le aparece que nos están explicando. Yo ahorita les voy a decir puntualmente qué es el PIB, para qué sirve el PIB, ¿sí? Y aquí arribita están ya todo lo que tiene que ver con la información. Listo. Entonces, aquí por ejemplo, información del segundo trimestre, el PIB se calcula por trimestres. ¿Sí? Entonces, digamos, me estoy adelantando a la parte de gráficas y datos. El PIB se calcula a través de trimestres, pero sale un valor o un índice anual. ¿Listo? Entonces, por ahí en enero, febrero, ¿cuánto creció Colombia en el 2020? ¿Cuánto creció en el 2019? Entonces, aquí está saliendo la información del segundo trimestre del año. O sea, el primer trimestre es enero, febrero, marzo. El segundo, abril, mayo, junio. ¿Sí? Para el segundo trimestre, el Producto Interno Bruto de Colombia creció un 17.6%. Creció bastante.
bastante. Miren esta gráfica, ¿sí? Entonces ustedes pueden puntualmente poner gráficas en su presentación y hablar pues acerca de esto. Este es el valor trimestral, recuerden, esto es trimestre, ¿sí? Segundo trimestre, bueno, trimestral desde el 2015 hasta el segundo trimestre del 2021. Miren puntualmente el segundo trimestre, acá, el segundo trimestre del 2020. Cuando en marzo declararon la cuarentena, todos nos tocó, la mayoría de nosotros nos tocó quedarnos en nuestra casa, más o menos como hasta agosto, ¿recuerdan? Miren el crecimiento del país, cómo bajó. No crecimos, porque pues la cifra fue negativa para este trimestre, fue menos 15.7. Y estoy viendo que a 2021 recuperamos gran parte de eso que perdimos el año pasado en el mismo trimestre. ¿Listo? ¿Ven? Ya aquí empezó a bajar un poquito, ya en el primer trimestre del 2021 crecimos un poquito y aquí este es nuestro crecimiento. Miren el comportamiento que hemos tenido 2015, 2016, 17, o sea, estuvo mal, 18, 19, como que ahí. No es que veníamos muy bien, ¿sí? Con respecto a crecimiento. ¿Por qué es importante analizar todo esto, chicos? Primero, pues por cultura general. Segundo, pues para saber realmente qué es lo que está pasando en un país, para no comer entero de las noticias, para poder tener la potestad de conversar acerca de muchos temas de acuerdo a las cifras, porque muchas veces nos dan noticias falsas de muchos indicadores, ¿listo? Pero pues esta es una fuente muy confiable, que es la del DANE, y pues ahí poco a poco le muestran a uno cómo lo calcular, ¿listo? Entonces aquí nos muestran una breve explicación, aquí, listo. Entonces, de acuerdo al indicador que ustedes escogieron, de acuerdo al indicador que ustedes están analizando, entonces ustedes pueden, con respecto, si está en el DANE, ¿no? Pueden descargar ya sea el boletín técnico, el comunicado de prensa, la presentación, aquí especificaciones de modelos que se utilizan para el ajuste estacional y efecto calendario, notas de metodología, la implementación en la fase 1, esto es bien interesante, anexos estadísticos del PIB, pero recuerden que todo esto es en el segundo trimestre, ¿sí? Tendríamos que ver, por ejemplo, aquí la información histórica. Abramos el boletín técnico. Descarguémoslo. A ver qué nos arroja. Aquí ya puntualmente nos muestra, aparte de lo que vimos, la explicación. ¿Listo? Entonces, bueno, está la misma gráfica para el segundo trimestre. Y aquí nos muestra una breve explicación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí. En el segundo trimestre del 2021, el Producto Interno Bruto en su serie original crece al 17.6%, ¿sí? Entonces aquí, comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos, automóviles, motocicleta, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida crecieron un 40.3%, ¿sí? Que contribuye a 6.1 puntos porcentuales para el PIB. Aquí, las industrias manufactureras crecieron a un 32.5%. Bueno, ahorita les voy a explicar qué contiene el PIB, ¿sí? De qué está compuesto el PIB, pero creo que ustedes ya medio lo están analizando. Viene todo lo que tiene que ver con comercio, con compras, con consumo, ¿sí? Actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios. Actividades no diferenciadas a los hogares, estas crecieron un 83.8%. Aquí, a ver qué más nos dice, algo diferente. ¿Qué más? La construcción aquí. La construcción crece un 3.1. Listo. ¿Qué más nos dicen aquí? Bueno, entonces aquí ya nos muestra por actividad económica. Agricultura, ganadería, caza, explotación de minas y canteras, suministro de electricidad, gas, acondicionado, construcción,
Comercio al por mayor y al menor, información y comunicaciones, miren, creció un 2.6%, estas otras decrecieron. Actividades inmobiliarias, creció en el segundo trimestre un 0.2%. Administración pública, defensa, educación y salud, creció un 2.4%, ¿sí? Y aquí ¿qué nos muestra? La serie anual y año corrido. Año corrido, ¿qué es? O sea, anual, ¿qué es? La diferencia entre entre el segundo trimestre del año pasado y este segundo trimestre. Entonces, miren, industria manufacturera, por eso esos valores tan altos, 43.3% en comercio al por mayor y por menor, porque yo aquí estoy comparando versus el año pasado, ¿sí? Cuando ustedes vean aquí, serie anual es versus el año pasado en el mismo periodo. Cuando dice año corrido, pues como su nombre lo indica, es que va de enero, a este caso es el segundo, hasta marzo. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, perdón, junio, ¿sí? Porque es el segundo trimestre. Entonces, lo que va corrido del año son estos valores. Entonces, para industrias manufactureras, un 18.2, para la construcción 3.6, poquito. Comercio al por mayor y menor, así. Entonces, serie de PIB año corrido, 8.8. Vamos creciendo a 8.8. Y si lo comparamos versus el año pasado, estamos creciendo a un 17.6%. ¿Sí? Y aquí, bueno, aquí se hace una corrección. La corrección que se hace usualmente trimestralmente tuvo una corrección pequeña de 2.4%. ¿Sí? ¿Entendieron esa partecita de anual y año corrido? No, profe, que pero no te escuché. ¿Entendieron esta parte? Yo sí, profe. Listo. Bien. Continuemos. A ver, ¿qué más nos arroja este boletín? Bueno, aquí, por ejemplo, lo agrega por agricultura, ganadería, casa, civicultura. ¿Se acuerdan que vimos en microcivicultura? Bueno, en conceptos en conceptos económicos vimos que era civicultura. Entonces aquí, puntualmente se explica cada uno de ellos cuánto creció o cuánto disminuyó. Entonces la ganadería creció un 9%. Los cultivos agrícolas como actividades de vivero, excepto viveros forestales, actividad de apoyo a la agricultura, ganadería, creció un 8.1. Cultivo permanente de café decreció un 18.5. Pesca, agricultura decrece, la pesca decrece un 14.8. ¿Sí? Entonces aquí le explican a uno puntualmente qué sucedió en cada uno de estos puntos. Ven aquí. Cultivos, ganadería. Bueno, y este es el boletín técnico. Vamos a el comunicado de prensa. Bueno, ya miramos cuál de los dos nos sirve más. Este creo que es el mismo. Ok, aquí. Producto Interno Bruto, bueno, corregida. No, es que yo quiero mostrarles las gráficas. No, este sí es muy parecido al que nos mostraron en el boletín técnico. Ay, no han subido. No han subido la presentación de rueda de prensa. Ay, no, sí, ya. Había puesto otra que no era. Listo. Esta es la de rueda de prensa. ¿Sí? Mensualmente, trimestralmente, se muestra a la prensa estos informes. ¿Listo? Miren este. La diferencia del crecimiento por actividad económica de Colombia versus los otros países del mundo. Bueno, los otros países latinoamericanos mejor. Sí, listo. Entonces miren, Colombia en enero,
febrero, marzo, a medida que se va haciendo un poco más oscuro el color azulito, son las variaciones en actividad económica que tuvo Colombia versus los otros países, ¿sí? Miren a Perú. ¿Ustedes ya vieron macro? ¿Ustedes ya vieron marketing? Sí, ¿cierto? Yo creo que ya vieron marketing. ¿Ya vimos qué, profe? ¿Marketing? Sí. Ah, ok, bueno. Es que puntualmente yo les comento algo interesante de Perú. Perú es un buen ejemplo en la región de país. Entonces, miren las estadísticas o los datos de actividad económica de enero a mayo, cómo se ha ido recuperando Perú. Estamos al nivel casi de Argentina, ahí va Chile también. Bueno, ahí poco a poco todos nos vamos recuperando, los países nos vamos recuperando, listo. Miremos a ver qué más hay acá. Ah, bueno, estos eran las estimaciones, miren, las proyecciones de crecimiento que tenían estas empresas. Asobancaria, Bancolombia, Da Vivienda, Banco de Bogotá. ¿Cuánto es la proyección de crecimiento de Colombia? ¿Ven? A junio del 2021. Cuando yo hablo de proyecciones, entonces esto ustedes pueden utilizarlo con sus indicadores como guía. A ver aquí. Revisión de la tasa de crecimiento anual. Ah, bueno, aquí, cuando se habla de revisión, es que, bueno, nosotros dijimos que este trimestre estaba 17.6, pero el DANE vuelve y revisa y analiza los datos, puede que tenga unas variaciones, por ejemplo, de un punto. Miren, por ejemplo, aquí. Este se publicó el 18 de julio, en donde decía que la tasa de crecimiento había sido negativa de menos 3.6. La revisaron y era realmente de menos 3.7, ¿sí? Son puntos pequeños cuando vuelven y la revisan, ¿listo? Para que ustedes tengan en cuenta esto. A ver, aquí, ¿qué más habla? Aquí, el crecimiento según la economía, lo hemos visto. La agricultura, la exportación de minas, ¿sí? ¿Cuánto creció en abril, mayo, junio? Y así sucesivamente. Aquí. Ah, bueno, el porcentaje de participación por actividad. El PIB, dentro del PIB está todo esto. Ya ahorita se los voy a mostrar. Está todo esto. Administración pública, defensa, transporte, comunicaciones, gas, energía, aires acondicionados, actividades inmobiliarias, actividades de construcción, actividades manufactureras, porque estamos analizando en el PIB el crecimiento de un país. ¿Y cómo nosotros analizamos el crecimiento? Por sus actividades económicas. ¿Listo? A ver, ¿qué más puedo mostrarles aquí? Ah, ok. Listo. Esta es la variación. Miren. La variación que tuvo anual el PIB desde marzo del 2020, que fue lo que empezamos a comentar acerca de cuando nos confinaron. Miren, el comportamiento de la actividad económica y ya luego se empezó a recuperar un poco. ¿Listo? Miren abril. Wow. Fuerte esas caídas. Listo. Entonces, así sucesivamente ustedes pueden empezar a analizar los indicadores que les correspondió. A ver, esta es, ok, la anual, corrida anual. Entonces, bueno, pero pues está desde el 2020. Quiero mostrarles de pronto una que esté desde antes. Desde antes. Secundarias, terciarias. A ver aquí, ¿qué es esto? Producto Interno Bruto, serie corregida de algunos países. En Colombia, ¿cómo está versus China? Aquí, ¿qué más? Bueno, por actividad, tasa de crecimiento por actividad. Bueno, uno tiene un sinfín de gráficas y tablas que le pueden ayudar a uno a explicar un poco más este tema de PIB. Ay, creo que no encontré la que... Bueno, ya se las voy a buscar por internet.
el crecimiento de Colombia anual. ¿Está? Ah, mira, esta le sirve a la de desempleo. Producto Interno Bruto versus población ocupada. Es a medida que crece el país, las personas que están ocupadas crece, digamos, al mismo nivel del PIB. ¿Quién le tocó desempleo? ¿Juliana? Mira, te puede servir esta gráfica, por ejemplo, para analizarla y explicarla. Listo. ¿Qué más tenemos por aquí? La metodología, precios constantes, precios corrientes, a precios constantes. Ay, no está el que quiero mostrarles. Ah, esto está en Excel. No, no lo abramos. Bueno, abrámoslo. Hay algunos también que los arroja en Excel porque no puede hacer investigaciones y datos. Voy a mostrarles cuál fue el que me abrió. ¿Cuál me abrió? No abrió. Ah, ya vi. Ya, aquí. Miren, también nos lo muestran en Excel. Habilitar edición. Cuadro 1, por 12 agrupaciones. Miren, aquí ya está un poco más condensado. ¿Están viendo la Excel? Donde dice Dani. Sí, profe. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me abre? Está pensando. Bueno. Ay, me va a tocar dejar de compartir. Ah, ya, listo. Entonces aquí, por ejemplo, nos muestran todos estos datos en Excel. ¿Ven? Entonces, al 2005, wow, súper bien. ¿Cómo se ha ido comportando? Por ejemplo, aquí se agrupó por 12 grupos. Los 12 grupos son agricultura, explotación, industria, suministro de energía, gas, etcétera, construcción, comercio al por mayor y al por menor, información, telecomunicaciones, actividades financieras, que también es un indicador o una actividad que hace crecer el país, actividades mobiliarias, actividades profesionales, científicas, técnicas, administración pública, actividades artísticas, esos son los 12 grupos en donde clasificaron. Esto está en miles de millones de pesos, ¿sí? Entonces, siempre tienen que estar viendo esto puntual. Entonces, miren, para el primer trimestre del 2005, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca aportó al crecimiento del país 8.832 millones de pesos. Bastante, ¿verdad? Vamos a ver para el 2021, primer trimestre, 14.296 mil millones de pesos. Aquí bajo un poquito. Solamente este rubro. ¿Ven? Miremos, comparemos otro. A ver, el de artistas. Artísticas, actividades artísticas. Muy poquito. Este rubro, esta actividad económica aporta poquito, pero bueno, aporta. Para el 2005, primer trimestre, eran 3.219 millones de pesos. Vamos a ver. Para el 2021, primer trimestre, aportó 6.548 millones de pesos, millones de pesos. ¿Listo? Y así sucesivamente. Aquí tenemos el cuadro 2, que son
no son 12, sino más desagregado. ¿Cuántos es que son? 25. Aquí se agrupan por 25, o sea, se degrada, ¿cómo se dice? Desagrega un poco más, miren. Entonces ya aquí el comercio al por mayor y el por menor se desagregan en otras, en estas tres: transporte, alojamiento, servicios de comida. Estas actividades inmobiliarias, bueno, aquí estas. Actividades artísticas, entonces, de entretenimiento, recreación, actividades de hogar individual, empleadas domésticas, actividades no diferenciadas, etc. Aquí, construcción de edificaciones, construcción de carreteras y actividades especializadas para la construcción de edificaciones de obras civiles, alquiler de maquinaria. ¿Sí? ¿Sí ven? Un mismo rubro, cómo lo desagregan y cómo lo analizan. ¿Cuánto aportó? Cuadro número 3, se desagrega en 60. Ya es un poco más específico. Entonces, digamos, yo quiero analizar la elaboración de productos lácteos a medida que ha pasado los años. ¿Cómo se ha comportado? ¿Cuánto ha sido el porcentaje que ha aportado al crecimiento del país, los productos lácteos? Aquí, la elaboración de productos de café. ¿Cuánto ha aportado? Esos en millones, 166 mil millones de pesos. Y ahora está en pues casi lo mismo, 194 mil. Imagínense, después de, ¿cuántos años? 15 años aproximadamente. Listo, aquí está más desagregado. A ver aquí, transformación de madera, fabricación de productos de madera, fabricación de papel, cartón, productos de papel, fabricación de productos de caucho y plástico, aquí fabricación de sustancias químicas, muy desagregado. Todo esto nos muestra el crecimiento, el PIB de un país. Miren aquí, recuperación de materiales de reciclaje, construcción de edificaciones residenciales y no residenciales. Esto me interesa. Primero fue 4.985 millones y ahora está en 5.490. Transporte terrestre, acuático, aéreo, almacenamiento por actividades de competencias de transporte, actividades de correo y de servicios de mensajería. ¿Ven cómo se sigue desagregando este tema de transporte y almacenamiento, que es una actividad económica que mide el crecimiento de un país? Alojamientos y servicios de comida, bueno, lo mismo. Educación de mercadeo y educación de no mercado, perdón, educación de mercado y educación de no mercado. Aquí, actividades, atención de salud humana y servicios sociales. Bueno, ahí ustedes pueden ver una cantidad de información que nos puede arrojar el DANE. ¿Listo? Por el lado del DANE. Vamos a ir al Banco de la República. ¿Dónde estará la página? Aquí. Listo. Listo. Entonces podemos cerrar esto. Pero esperen. Entonces, por ejemplo, aquí el DANE. Ahora vamos otra vez el DANE. Entonces, ustedes pueden, aquí, miren, el tema de inflación. Entonces, abrimos el tema de inflación. Igual, nos sale la información, para qué sirve. Miren aquí, por ejemplo, la inflación, pero pues esto le compete ya a ustedes. Aquí está el boletín técnico, el comunicado de prensa. Listo. Miremos la parte de desempleo. Tasa de desempleo. Bien. Entonces, anoten. En el tema de inflación, al que le corresponde inflación, sería buenísimo que hablara del tema de hiperinflación y de deflación. ¿Quién le tocó inflación? A mi profe. Listo, Ana María, entonces anótate por ahí en tu agenda, en tu cuaderno. También aparte de IPC, pues que es inflación, pues tú vas a ampliar un poco más ese concepto. Háblate del tema de deflación y de hiperinflación. Y cuando vayas a hablar acerca del tema de hiperinflación, ¿por qué se dan los países y cuáles han sido los países que más hiperinflación han tenido? ¿Sí?
Ese es para el caso, si me voy acordando de cositas puntuales, todos atentos. Para el caso de desempleo, o sea, Juliana, recuerda lo que dije el lunes. Edad mínima para trabajar, autorizada. ¿Quiénes se consideran activos? ¿Quiénes se consideran inactivos? Tú vas a ver, por ejemplo, nos vas a mostrar datos de hombres, mujeres, nos vas a mostrar datos por ciudades, por 12 ciudades principales, ¿sí? Mira, mira, la tasa global de participación, la tasa de ocupación y la tasa de desempleo. Tú vas a mostrarnos todo esto, ¿sí? Y aquí están todas las otras publicaciones. Esta información está, mira, a agosto del 2021. Ok, está bajita. Ok, bueno, bajó con respecto al año pasado, que el año pasado era 16.8 y ahora está en 12.3, pero todavía hace falta. ¿Listo? La historia, no solamente en el DANE lo pueden conseguir, sino también en internet. Y, gráfica de la historia del desempleo en Colombia. Entonces, eso también viene ahí incluido varios temas. Para el caso de comercio, vamos a ver, comercio internacional. Aquí podemos poner comercio internacional, entonces aquí Jessica puede ver todo lo que tiene que ver con exportaciones, importaciones, mira, balanza comercial. Puedes hablar de las zonas francas, que es una zona franca, los indicadores, cómo están ahorita, cuándo hemos tenido balanza. La balanza es así, déficit o superávit, ¿sí? Al igual que muchas veces el dólar. ¿Listo? Entonces también para que tú lo tengas en cuenta, Jessica. Y para el caso de Brian, miremos por tema, no, por tema aquí. Ah, ok, aquí estaba. Se me fue. Aquí. Pobreza y condiciones de vida, Brian. No solamente sacamos información del DANE, sino también de otras fuentes. Aquí, Brian, importantísimo. Existen dos formas de medir la pobreza. A través de la pobreza monetaria y a través de la pobreza multidimensional, ¿sí? Entonces tú nos vas a explicar qué es la pobreza monetaria y qué es la pobreza multidimensional, que es de acuerdo a unos puntos, de unos temas específicos, Brian. Y no se te olvide mencionar cuándo es considerado en Colombia que una persona es pobre, con respecto al tema monetario. Y al tema multidimensional, bueno, tú a medida que vas viendo el tema de pobreza, te vas a dar cuenta. Por eso hay algunos dicen, no, profe, es que uno es pobre. No, o sea, realmente hay gente pobre y ese que dice que es pobre realmente no es pobre y Brian nos lo va a explicar. Listo, miren aquí. ¿Cómo recolectan la información de pobreza en Colombia? Entonces aquí a través de la encuesta integrada de hogares, aquí la investigación, miren, aquí está un poco más pobreza de tiempo, de ingreso. Bueno, aquí hay muchas cosas en donde, por género, en donde Brian puede investigar. ¿Listo? Con respecto al DANE. ¿Listo? ¿Tienen preguntas? Estos son temas maravillosos y vamos a aprender hartísimo, señora. No, profe, ninguno todavía. Bueno, de todas maneras, a medida que ustedes vayan sacando información y viendo información, la van plasmando así en su presentación, bien bonitas. O sea, yo confío mucho en que ustedes van a presentar un buen trabajo. ¿Listo? Recuerden las letras, las gráficas, la historia, por qué en Colombia en el año de la apertura económica se dieron mayor exportaciones y menos importaciones. ¿Qué ha pasado con las importaciones de papa o de arroz o de productos que nosotros realmente somos fuertes en la agricultura? Es todo lo que ha estado pasando durante estos últimos tiempos. ¿Listo? Listo. Entonces, esto con respecto al DANE. Vamos al Banco de la República. Recuerden que el Banco de la República es el banco de bancos aquí en Colombia. Listo, haciendo como frío. Banco de la República, lo conocemos como BANREP. Listo.
Aquí también podemos encontrar varias estadísticas. ¿Recuerdan las noticias que decía Jessica acerca de las tasas de cambio? Bueno, ay, ¿dónde están? ¿Dónde está la junta? Yo acabo de ver la junta directiva, ¿cierto? Apenas empezamos, yo vi la junta directiva del Banco de la República para que ustedes la vean. ¿Quién es Ingrid? Aquí. Esta es la junta directiva del Banco de la República. Está por parte del gobierno el ministro de Hacienda. Y pues todos estos son los otros integrantes de la junta directiva del Banco de la República. ¿Listo? Aquí le ponen a uno calendario de actividades de la junta. Entonces, por ejemplo, la noticia de Jessica, ¿te acuerdas? Subieron, bajaron las tasas. Entonces, cuando ellos se vuelven a reunir y fijan estas tasas de interés. Ya ahorita les voy a mostrar algo acerca del Banco de la República. Listo. Funciones, listo, banco, noticias, publicaciones, también constantemente el Banco de la República está sacando información, no solamente política monetaria, sino de todo lo que hemos visto. Miren en estadísticas. Aquí también, presente todos, aquí por ejemplo también hay precios e inflación. Entonces, Ana María, aquí también puedes encontrar información de los precios. Cuando hablamos de precios, también hablamos de inflación. ¿Listo? De los precios de inflación. Aquí, tasas de interés y sector financiero. Todo lo que tiene que ver con esas tasas de interés de los bancos. Operaciones de banco en el mercado y reservas internacionales. Aquí, tasas de cambio, sector externo y derivados. Todo lo que tiene que ver con el dólar o las monedas con las que nosotros negociamos. Sector público, deuda pública, aquí podemos encontrar información de cuánto se gasta, cuánto se gasta en carreteras, cuánto se gasta el país en hospitales, cuánto se gasta, ¿sí? Encuestas, boletines. Creo que aquí también hay un tema de comercio internacional, pero no lo veo. Que también lo maneja el Banco de la República. Bueno, vamos a chequear. De pronto aquí, ¿sabes? Aquí, actividades económicas. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, aquí, precios e inflación. Entonces, miren aquí, inflación y meta. Entonces, aquí, Ana María, cuando hablamos de proyecciones, es cuál es la meta que fija el Banco de la República con respecto a inflación. Y se tiene que cumplir la meta. Aquí, índices de precios al consumidor. Ok, hay otro que se llama índices del precio al productor, pero ese no lo vamos a tocar. O sea, también analizamos la inflación por el lado del consumidor, pero también existe la inflación por parte del productor, pero ese no lo vamos a tocar y ese se llama índices del precio al productor. Pero el que Ana María nos va a explicar es índice al precios al consumidor. ¿Listo? Aquí miren, por ejemplo, ¿cuánto ha subido el precio de la vivienda? Porque eso afecta también la inflación, el valor de la VBR y metales preciosos. Muy interesante. Tasas de cambio, la tasa representativa del mercado. Recuerden que una es la tasa representativa del mercado y otra es a cómo se está vendiendo y comprando el dólar en casas de cambio. ¿Sí? Son totalmente diferentes. Una, la tasa representativa del mercado, se da diaria. Ahorita, en una hora, la Bolsa de Valores de Colombia cierra actividades y cuando son las 12 cierra a ese precio el dólar, ¿sí? ¿Y cómo se empieza a mover el dólar a medida que pasa la mañana? Por compras de acciones, de activos, por cosas que pasan en Colombia, ya sea en el tema político, en el tema de empresas, en el tema de defensa o cosas que pasan en el mundo. Por ejemplo, cuando China y Estados Unidos empiezan a pelear, eso nos afecta mucho a nosotros con respecto a la tasa del mercado. ¿Listo? Aquí, ¿qué más nos puede mostrar el Banco de la República? Las monedas disponibles que tenemos nosotros. Entonces, no solamente es el dólar, también el peso mexicano, el dólar canadiense, la libra esterlina, el euro, el dólar australiano. Bueno, hay todas las monedas que nosotros podemos encontrar aquí. Tasas de cambio para países vecinos, banda cambiaria. Mira, aquí, Jessica, balance de pagos. Yo sabía que estaba.
Aquí está balanza de pagos. También lo puedes consultar aquí en la banca, en el Banco de la República. Deuda externa, pública y privada. ¿Cuánto estamos nosotros endeudados? Esto es un punto bien importante. Liquidez, balanza cambiaria. Bueno, esto ya tiene que ver con pago. A ver aquí, instrucciones de envío, comercio exterior y bienes. Mira, Jessica, exportaciones e importaciones, ya más puntual. ¿Sí? También lo puedes consultar acá. Déjenme ver. Aquí. Sectores de exportación. Ay, no, subí información. Aquí. Adjuntos, aquí. Aquí a mano derecha. Exportaciones por principales productos. ¿Cuáles son los productos que más nosotros exportamos? ¿O cuáles son los que más importamos? ¿Importamos más que exportamos? Entonces ahí Jessica nos va a conversar cuando le corresponda. Forwards, mercado de forward. Aquí actividades económicas. Ah, miren aquí. También por actividad económica está el Producto Interno Bruto. También Banco de la República, población, mercado laboral. Miren aquí. Entonces, Juliana, tasa de ocupación y desempleo. También, vacantes, salarios, cuentas financieras, saldos. Bueno, esto sí no nos corresponde, pero pues son temas económicos. ¿Listo? Banco de la República. Preguntas. Esto es bien interesante analizarlo. Preguntas. O sea, es prácticamente si ustedes dieran la clase. Señora, dime, Ana Profe, todos María. esos links los vas a subir a la plataforma para Sí, nosotros poder. sí. Es este que les mostré ahorita, de las fuentes de información, ya ahorita se los subo a la plataforma. Porque es que con ustedes estoy al día. O sea, no me he quedado. Con respecto a eso, Juliana, ¿tú has actualizado el parcelador de la plataforma? Juliana está por ahí. ¿O se durmió? Julianita. Está cerrado el audio. ¿No? Juliana. Bueno, listo. Preguntas. Aparte de la subida de las... Se me fue el internet de nuevo. Pero ya volví, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Listo. ¿Tenían entonces preguntas? Solamente subir la información, ¿cierto? Listo. Entonces sí, efectivamente ahorita voy a subirles esta. También pues, ok. Jessica, Ministerio de Comercio Exterior. Miren, sí estaba el Fondo Monetario Internacional. Brian, con respecto a pobreza, efectivamente nos vamos a centrar en Colombia, ¿sí? Con esos indicadores o medición de pobreza, que son 2. Pero podemos también sacar información relativa a nivel mundial, ¿sí? Por ejemplo, hay artículos que saca, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional acerca de la pobreza en el mundo. Ahorita con la pandemia sería magnífico que nos mostraras cómo son los nuevos datos o las proyecciones de pobreza en el mundo, porque tengo entendido que aumentó bastante y la proyección que tienen es fuerte, de acuerdo a esa lenta recuperación que han tenido los países y más los países emergentes. Recuerden, ya no se dice países del tercer mundo, haciendo referencia a aquellos países que, digamos, económicamente estamos un poco rezagados. Ya no se dice, ya está mal dicho decir países del tercer mundo. Se dice países emergentes o países en vía de desarrollo. ¿Listo? Para que también afiancemos un poco nuestro vocabulario con respecto a lo que estamos estudiando. ¿Listo? Listo. Entonces, quería mostrarles primero las fuentes de información, donde podemos sacar los datos, donde podemos sacar las proyecciones. Ok, con respecto a las proyecciones.
Ustedes pueden poner proyecciones para la inflación en Colombia 2021. La mayoría de los bancos, BBVA, Bancolombia, Banco de Bogotá, Da Vivienda, creo que la mayoría de los bancos tienen una oficina que se llama Servicios Económicos, Investigación y Servicios Económicos. Ay, ¿cómo era? Yo trabajé ahí. Yo trabajé ahí 1 año y medio en Servicios Económicos. Y nosotros dábamos las proyecciones de cada uno de estos indicadores. Entonces, cada uno de los bancos saca, ya sea trimestralmente o mensualmente, un informe en donde muestra las proyecciones. Entonces, ahí cómo juega, ¿cuál fue el banco que más se acercó a la proyección de inflación? ¿Cuál fue el banco que más se acercó a la proyección de crecimiento de PIB de Colombia? Entonces, también lo pueden hallar por ese lado. Si tienen preguntas acerca de dónde sacar proyecciones de ese indicador, me avisan. ¿Listo? No, para que constantemente me digan. A ver, ¿qué otro punto? ¿Qué otro punto? Los datos, la historia. Pues la historia la pueden encontrar en internet también. ¿Listo? Bueno, les voy a mostrar el tema de macro. Ok, pero antes quiero mostrarles, ¿se acuerdan que hace tiempo yo les pedí una tarea al comienzo que me dijeran acerca del flujo de dinero o acerca de la velocidad del dinero? Entonces, de hecho, déjenme ver quiénes lo pusieron. Juliana, Ana María y Jessica. Faltó Brian, que creo que ese día como que no asistió. ¿Sí? Aquí tengo las notas. Bueno, entonces, quiero mostrarles cómo es el proceso de flujo, creación del dinero en un país. ¿Sí? Porque entonces uno dice, bueno, este tema le va a corresponder a Ana María. Uno dice, pero ¿por qué las personas son pobres? ¿Por qué el Banco de la República no imprime dinero? Y al imprimir dinero, pues se le da a las personas y las personas son felices y compran bienes y servicios. Eso no es tan fácil de decirlo, eso no es tan fácil de hacerlo. Porque si el Banco de la República, bueno, me estoy adelantando un poco ahí el tema de Ana María, si el Banco de la República haría eso, hay hiperinflación. O sea, eso no se puede hacer en economía. ¿Por qué? Por creación, flujo de dinero. ¿Listo? Entonces, la cantidad de dinero que existe en el mercado, en la economía, se puede incrementar. ¿Sí? Se puede incrementar a través de 3 agentes económicos y a través de acciones de depósito, préstamos y créditos. ¿Listo? Entonces, en el proceso de la creación de dinero intervienen 3 agentes importantes. Primero, la autoridad monetaria de un país. En nuestro país, la autoridad monetaria es el Banco de la República, o sea, el Banco de Bancos en Colombia. Ellos crean la liquidez. Cuando decimos liquidez, no sé si ustedes han escuchado la expresión, es que estoy ilíquido, es que me falta liquidez. ¿Ustedes la han escuchado? Primero respóndame si la han escuchado. Yo no, profe. Sí, profe. Ok, entonces usualmente, pues Jessica que digo, ¿no? En el común decir, uno dice, para hacer referencia a que uno no tiene dinero, es que estoy súper ilíquida. Me falta liquidez, ¿sí? Como dinero físico, porque yo puedo estar ilíquida, pero o sea, me falta en mis manos tener dinero, pero yo puedo tener un carro, una casa, una moto, una finca, ¿sí? Entonces ahí tengo otros medios para otros bienes, ¿sí? Que me pueden aumentar mi nivel de riqueza, podemos decirlo así. Pero entonces, el Banco de la República es encargado de crear la liquidez, ¿sí? Es dinero físico. Otro agente es el sistema bancario.
El sistema bancario, pues todos son los bancos, las empresas de seguro, bueno, etcétera. ¿Ellos qué hacen? La función de ellos es expandir el dinero que se crea. Y ya vamos a ver cómo ellos son los encargados de expandirlo. Y el otro agente importante somos nosotros, el público, o los individuos, o los consumidores. Tenemos varios nombres. Y nosotros somos los que decidimos cómo se va a distribuir el dinero. De pronto, a medida que ustedes aprenden un poco más de economía, tanto de Colombia como del mundo, van a escuchar en algunos países, como Argentina, hace muchos años, existió algo que se llamaba el corralito. ¿Qué pasaba? Las personas tenían dinero dentro del banco, pero no lo podían sacar. Entonces, ¿qué hacían las personas? Se volvían locas, marchas, desmanes. ¿Cómo así que yo teniendo, no sé, 5 millones de pesos, yo no los puedo sacar, pero es mi plata? No, y se las retenían, ¿sí? Entonces, esta creación de dinero y flujo es bien importante de analizarla. ¿Listo? Entonces, 3 agentes con los que nosotros podemos tener una creación de dinero en un país. Entonces, miren cómo se crea el dinero. Entonces, recuerden los 3 agentes: el Banco de la República, el sistema financiero y los individuos normales, ¿sí? Común y corriente, el ciudadano de a pie. Digamos que el señor García, nosotros ahorramos o nos pagaron un dinero y deposita en el banco 1 millón de pesos. ¿Listo? 1 millón de pesos. En un banco X. ¿El banco qué hace? El banco coge un porcentaje de ese 1 millón de pesos para reservas. Reservas es como para tenerlo ahí por si acaso, ¿sí? Por si todos los clientes me van a pedir que les devuelva el dinero, entonces lo pongo en reserva. Entonces pone en reserva 20,000 pesos. ¿Sí? Un ejemplo. Y de ese 1 millón de pesos va a prestarle a otro ciudadano que requiere el dinero 980,000 pesos. ¿Mm? ¿Y quién requiere el dinero en este caso? La señora Páez. La señora Páez, ¿qué hace con esos 980,000 pesos que pidió prestado al banco? La señora Páez pidió ese préstamo porque ella le debía un dinero a una empresa o a una persona, ¿sí? O quiere comprarse un carro, ¿sí? Con 980,000 pesos, digamos. A la empresa A se los paga la señora Páez. ¿Mm? ¿Y la señora Páez qué está haciendo? Está pagando poco a poco esos 980,000 pesos con intereses, ¿cierto? Ese es el movimiento normal de financiero, pues con bancos. La empresa A, o al recibir eso que la señora Páez le dio, la empresa A lo deposita en otro banco. Depositó el valor exacto, 980,000 pesos. ¿Qué hace el banco Y? El banco Y, un porcentaje para reservas y otro porcentaje para préstamo. ¿Se lo presta a quién? A una empresa B. 960,400 pesos le prestó a la empresa B, que la empresa B le debía a la empresa C por unos trabajos que le había realizado, y la empresa C depositó en otro banco o en una caja de ahorros, por ejemplo, en este ejemplo, y así sucesivamente es el flujo o el flujo, la palabra es la creación, flujo, creación de dinero. ¿Listo? Con todos estos préstamos hay unos intereses. ¿Mm? Y estos intereses también generan más dinero. ¿Cierto? ¿Entendieron este flujo, creación del dinero? Chicos y chicas.
Sí, profe. Ok, los demás, Jessica, Juliana y Brian. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Listo. Ahora sí, entonces quería mostrarles eso. Ahora sí les voy a hablar acerca del PIB. Producto Interno Bruto. Las iniciales de crecimiento de un país. ¿Por qué creen que es importante analizar el crecimiento de un país? ¿Por qué creen ustedes que es importante? ¿Cómo crece un país económicamente? ¿Por qué creen? A ver, coméntenme. ¿No me van a comentar? Coméntenme. Chicos, por favor, presentes aquí. Si no, entonces demos terminada la clase. ¿Les parece? Bueno, no me respondió ninguno. Entonces mañana nos vemos. Cuídense mucho. Pro- Profe, Señora. no sé, pues yo creería que por ver como las oportunidades que puede llegar a tener o no sé, como, sí, como los campos de oportunidades que puede llegar a tener. Un país. Sí, Bueno, salvó la patria porque ya los iba a sacar de la sala. ¿Por qué más? Porque más es importante analizar el crecimiento de un país, chicos. Profe, yo creo que también respecto al tipo de vida pues de las personas que viven en ese país, porque dependiendo de cómo esté, pues se supondría que así mismo tendrían que estar las personas, ¿no? Ujú, sí, está bien lo que están diciendo. Listo. Entonces es importante porque a través del PIB nosotros medimos la riqueza que genera un país en un plazo de un año, como yo se los mostré ahorita en los datos. Medimos la riqueza que genera un país. Y nosotros como país, pues como personas, pongámoslo desde el punto de vista de nosotros, nosotros tenemos que crecer año a año. Entonces, antes no teníamos para comprar cosas, digamos, costosas en nuestro mercado. Ya el siguiente año, con todo el trabajo que hicimos, ya podemos comprar, darnos un gusto de, digamos, un queso parmesano, que es costoso, ¿sí? Entonces, es importante porque mide la riqueza y el crecimiento de un país. Bien, entonces, el PIB representa la suma, aquí se los pongo, representa la suma de todos los bienes y servicios finales, que se producen en un país durante un año, ya sea por nosotros los colombianos o por respectivo país o por extranjeros que residen en el país. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar ahorita bienes y servicios, a qué hace referencia finales y esto que es nacionales, extranjeros o residentes. Entonces, los bienes y servicios. ¿Qué son los bienes y servicios? Y lo hemos estado viendo mucho en clase. Entonces, bienes, los vehículos, la ropa, la alimentación, la vivienda, los electrodomésticos, cuando yo voy al odontólogo, cuando voy al médico, cuando consulto a un abogado, cuando contrato un servicio de seguridad en mi edificio, cuando contrato un servicio de limpieza doméstica, cuando voy al cine, cuando me corto el pelo, cuando compro una lámpara, cuando compro un televisor, cuando cojo transporte público,
cuando pago el recibo de la luz, cuando pago el recibo del agua o de todos los servicios públicos, cuando viajo, cuando compro a través de internet, ¿sí? Todo eso son bienes y servicios. Y como lo vimos en la explicación ahorita de las gráficas, todo lo que incluye el PIB son bienes y servicios, una cosa, hasta la parte artística, de entretenimiento, ir a un teatro, unas vacaciones en Melgar. Todo eso son bien incluido dentro del Producto Interno Bruto a través de bienes y servicios. Cuando hablamos de bienes finales, bienes o servicios finales, entonces, aquellos productos o bienes que yo necesito para la fabricación de esos productos, otros productos, como por ejemplo la bicicleta. Entonces, uno es el proveedor de los pedales. Uno es el de las llantas. Puede que suceda así. Otro es el de los manubrios de caucho. Otro es el de la cadena de la bicicleta. Entonces, yo en Producto Interno Bruto voy a analizar es el producto final, no producto por producto. Entonces, no se incluyen los bienes intermedios, ya que posteriormente pues se va a incorporar al bien final, que el bien final en este caso es la bicicleta, ¿sí? Porque si lo contabilizamos, si contabilizamos los pedales, las llantas, el manubrio, que es por aparte, se haría doble contabilización, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de bienes y servicios finales, hacemos referencia a esto. Entonces, aquí les pongo el ejemplo, lo de los pedales, ¿sí? Yo los pedales se lo incorporo previamente a la bicicleta, pero entonces yo no voy a sumar los pedales en el PIB, porque sé que se los voy a incluir a una bicicleta, porque pues una bicicleta no funciona sin pedales o no funciona sin cadena, ¿ven? Entonces, aquí contabilizamos ese producto final. El ejemplo es la bicicleta, ¿listo? Entonces, quiero dejar claro esto porque a veces nos tendemos a confundir. Cuando hablamos aquí de productos en un país durante un año, ya sea por nacionales o por extranjeros, entonces, por ejemplo, dentro del PIB incluye si yo tengo una empresa en Colombia y soy colombiano. Pero si yo soy extranjero, si yo tengo una empresa francesa, pero está ejerciendo en Colombia, dentro del PIB se incluye esa empresa. Pero si yo soy colombiana y tengo una empresa en España, ahí no se incluye porque yo estoy operando es en España, yo no estoy operando en Colombia. Entonces, toda esa inversión extranjera, no sé si ustedes han escuchado esa inversión extranjera que viene y abre empresa en Colombia. Al abrir empresa en Colombia o abrir sus sucursales en Colombia y empezar a generar empleo, vender sus productos en Colombia, si los traiga de otro lado, aquí se incluye dentro del Producto Interno Bruto. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cómo se mide? ¿Ven? ¿Sí ven que estoy llevando el lineamiento de lo que les estoy pidiendo a ustedes en la presentación? Entonces, ¿cómo se mide? Se puede medir de dos formas. A través del flujo de gastos, lo que nosotros gastamos, o a través del flujo de producción. Entonces, a través del flujo de gastos, vemos desde el punto de vista final de la producción, es decir, la demanda final de los distintos bienes y servicios producidos en la economía. El flujo de gastos sería la bicicleta, ¿sí? Nosotros compramos una bicicleta porque estamos demandando un bien y servicio final. Pero también lo podemos analizar o se puede medir a través del flujo de producción. Entonces, aquí se va a calcular y se va a empezar a sumar el valor
que aportan las diferentes actividades económicas, ya sea la agricultura, la ganadería, la construcción, todo lo que nosotros vimos ahorita, el transporte, los servicios, en un proceso productivo. ¿Listo? Con un ejemplo se los voy a mostrar para que nos quede más claro. El ejemplo es... bueno, listo. Perdón. Les voy a explicar el flujo de producción. ¿Qué componente debe tener el flujo de producción? Y ya les voy a dar el ejemplo. ¿Listo? Entonces, con respecto al enfoque de producción, no de gastos, porque ahorita vamos a hablar de gastos, sino de producción. Entonces, este va a ser igual a ¿qué? El PIB, desde el enfoque de la producción, va a ser igual a, recuerden que esto es sumatoria, esto significa la sumatoria. La sumatoria de VAB, que significa valor agregado bruto. ¿Por qué? Por sectores de la actividad. ¿Qué es el valor agregado bruto? Es la actividad productiva o de un sector específico que crea un proceso productivo. Ustedes que están estudiando ingeniería industrial les puede competir más por este lado, por el de la producción. Entonces, ¿cómo así, profe? Pero es que no entiendo. Entonces aquí se los explico bien. Es igual a las ventas a precio de mercado. O sea, la producción, las ventas de la producción. Menos el costo de los bienes intermedios utilizados en el proceso productivo. Se llama menos el consumo intermedio. Les voy a dar un ejemplo y ya se los voy a dar con numeritos. ¿Listo? Entonces, desde el enfoque de la producción, es la sumatoria del valor agregado bruto. ¿Y el valor agregado bruto qué es? Es la producción menos lo que yo tuve que consumir o cuánto me costó a mí algunas materias primas para hacer un bien o un servicio. Voy a mostrárselos con un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Listo. Recuerden que es desde el enfoque de la producción. Se utiliza más el de gastos, porque el de gastos lo vimos en las gráficas, pero pues también es importante saber acerca de la producción. Listo. Entonces, imaginémonos una economía en donde se producen tejidos de lana. ¿Conocen tejidos de lana? Me imagino que sí, ¿cierto? Y aquí, Sí. esta economía se divide en 3 actividades. La producción de lana, se llama lana sucia, que es cuando aquí está la ovejita y le empiezan a quitar la lana. El hilado y los tejidos de lana. ¿Listo? Entonces, 3 actividades productivas dentro del proceso de tejidos de lana. Entonces, vamos a hacerlo con un ejemplo y con números. Tenemos al señor, a don Gutiérrez, ¿sí? Entonces, la producción de lana sucia la realiza don Gutiérrez, quien tiene algunas ovejas en el campo que las va a peluquear prácticamente, ¿sí? Les va a quitar esa lana. ¿Listo? Entonces, esa es la primera actividad económica. El señor que tiene las ovejas y les saca la lana, ¿sí? Ovejas en el campo que esquila, así se llama la palabra, esquila, en primavera. ¿Listo? Segunda actividad económica o actividad. Una vez don Gutiérrez le saca la lana a las ovejas, que se llama lana sucia, se la pasa a una fábrica para que haga el hilado, ¿sí? Entonces, esta fábrica que hace aquí el hilado, ¿sí? Y esta empresa queda en la capital. Esta fábrica
le vende el hilo a una fábrica o una empresa encargada de hacer los tejidos, los sacos, los guantes, los gorros, ¿ven? Entonces, esta sería la tercera actividad. Va desde que el señor le saca la lana, donde la fábrica se encarga de convertir esa lana en hilos y la empresa que teje sacos, etcétera, le compra a la empresa ese hilado. ¿Listo? ¿Entendimos esos tres procesos productivos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, pongámosle numeritos. Listo. Entonces aquí. Entonces, supongamos que don Gutiérrez produce la lana sin ningún insumo. O sea, no necesita de ninguna materia prima, no necesita de una máquina, no necesita de nada, nada extra para la producción de su lana sucia. Entonces, el valor agregado, ¿qué es? 3.000 pesos. ¿Por qué? No tiene ningún consumo intermedio, por eso es cero. Entonces, 3.000 pesos. Listo. La fábrica del pueblo, entonces, compra esa lana al don Gutiérrez por 3.000 pesos. Y se supone que para producir el hilado agregado, le pone un valor o un monto a 5.000 pesos. ¿Sí? La fábrica necesita 5.000 pesos para poder hacer ese hilado compuesto de la remuneración, los intereses, los beneficios y la depreciación. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con una fábrica. Entonces, así el valor de la producción del hilado es 8.000 pesos. 3.000 más 5.000. ¿Listo? ¿Hasta ahí claros? Ahora, Sí, profe. ahora, el tejido de lana es producido por una empresa de la capital para lo que necesita la producción de todo el hilado de lana. Entonces, para producir estos sacos, estos guantes, etc., compra los insumos a la fábrica por 8.000 pesos y le agrega un valor de 18.000 pesos. De modo que el valor de producción de lana es de 26.000 pesos. ¿Listo? ¿Les quedó clarito ahí? Entonces pasémoslo acá. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Si se suma el valor de la producción de estas tres actividades productivas, los 3.000 de la lana, los 8.000 del hilado, los 26.000 del tejido, nos daría un valor de 37.000, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Estos 37.000 pesos que nosotros sumamos no miden el esfuerzo productivo de la economía. Porque dentro del hilado de lana, dentro de este, está la producción de lana sucia. O sea, aquí lo estaría yo repitiendo, ¿sí? Porque se acuerdan que aquí sumó 3.000 a 5.000 y aquí 8.000 más 18.000 que hizo el saco. Entonces aquí dice, porque el hilado de la lana está incluido dentro de la lana sucia, que entró como insumo, o sea, se repetiría. Y en el valor del tejido, la lana está incluyendo lo que acabo de decir, el hilado. Entonces, esto está mal hecho. No podemos sumar lo de don Gutiérrez, más lo del hilado, más los 3.000 de don Gutiérrez, más los 5.000 del hilado, más las 8.000 del hilado, más los 17.000 de tejido. No lo podemos sumar así, porque entonces no daría un valor correcto. Entonces, aquí, ¿cómo ponemos? Aquí lo podríamos es. Entonces, el PIB por enfoque de producción se analiza de la siguiente forma. Entonces, es la suma del valor agregado de cada actividad, más no de la suma de uno menos el otro. Entonces, aquí miren, la producción de lana, ¿cuánto fue? 3.000. El hilado lo adicionaron 5.000. 5.000. Y por hacer el saco,
le agregaron 18.000. Por lo tanto, bueno, impuestos netos de subsidios sobre los productos 3.000. Por lo tanto, en esta economía de hilado, vamos a obtener el PIB por el enfoque de producción a un valor de 29.000 pesos, no 27.000 pesos como pensábamos que era antes. ¿Listo? ¿Les quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Mañana vamos a ver por el enfoque del gasto. Vayan. Profe, de Señora. pronto podríamos como ver más ejemplos de esto y hacerlos. Sí, claro que sí. Mañana los vamos a hacer. Sí, mañana los vamos a hacer y les muestro lo del PIB por gasto, que es el que más utilizamos nosotros y vamos a hacer actividades. ¿Listo? Entonces, tengan bonito día, sigan investigando acerca del tema que les tocó y si tienen profe, preguntas, una me dicen. pregunta. Sí, señora. Digamos, para sacar la historia, ¿por qué parte sería mejor, profe? Porque estaba buscando de lo que me tocó a mí, pero no encontré, profe. O sea, puedes buscar cómo es comercio internacional, o sea, balanza de pagos. ¿Cuál ha Sí. sido el comportamiento de las exportaciones y las importaciones en Colombia? ¿Cuál es? Entonces, búscalo a través, o sea, búscalo así, ¿sí? Digamos que creo que en los años 90 en el gobierno de César Gaviria se hizo apertura económica. Entonces ahí empezaron, ¡pum!, la balanza de pagos empezó a aumentar porque yo exportaba e importaba. Creo que es en ese gobierno para que tú lo revises. Efectivamente, antes exportábamos mucho café desde los años 60, 70, que es uno de nuestros principales productos de exportación. Entonces, tú puedes ver o puedes analizar la historia desde esos puntos. ¿Listo? Listo. Bueno, tengan bonito día, estudien mucho y no me vayan a sacar la radio mañana, por favor. Listo, bye. Chao. Hasta luego, profe. Cuídense, bye. Bueno, pues, Chao. Este es uno. Este es otro. Listo. Entonces, todo así, escritorio, placado.